Bienvenidos al Laboratorio de Química de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Mi nombre es David Arévalo Quintero. Hoy estamos en presencia del docente Juan Fernando Pérez, de la asignatura de Química General y Orgánica del programa de Zootecnia. Hoy vamos a desarrollar la práctica de laboratorio de separación de mezclas y vamos a hacerlo por tres métodos: el método de destilación, el método de sublimación y el método de filtración. De esta manera, con el docente vamos a desarrollar estos tres métodos de separación de mezclas. Como nuestro compañero David nos había mencionado, hoy estamos aquí para realizar la práctica de laboratorio denominada separación de mezclas. La separación de sustancias de una mezcla es importante en el entorno químico, pues es bien sabido que la mayoría de los materiales son extraídos de productos naturales o de aquellos preparados en el laboratorio, todos esos pues, derivados de una mezcla. Vamos a tratar los métodos de separación de mezclas como la filtración, la evaporización y la destilación. Cabe mencionar que el objetivo principal de esta práctica de laboratorio es observar los cambios físicos que ocurren cuando se combinan o se separan sustancias de una mezcla. Entonces, dicho esto, voy a darle el paso a nuestro compañero David para que él nos realice la práctica. El primer método que vamos a utilizar para separación de mezclas, que es la práctica que estamos desarrollando el día de hoy, es un montaje, como estamos observando acá, que es para una destilación sencilla. Con esto queremos separar dos componentes que tienen punto de ebullición diferentes. Vamos a utilizar el etanol y vamos a utilizar el agua. Esos son los dos componentes que vamos a utilizar para hacer el proceso de destilación. Este aparato consta de dos soportes universales, dos pinzas, una nuez que va a ir adherida a la pinza, un termómetro. Este termómetro debe ir colocado a la altura del desprendimiento lateral del balón para que nos ayude a controlar la temperatura. Tenemos el balón con desprendimiento lateral, una placa de calentamiento, un trípode, el mechero de Bunsen, un refrigerante recto. Aquí en el laboratorio también los tenemos de serpentín y de bolas, pero el más aconsejable y el más rápido es el refrigerante o condensador recto. Va a ir adherido a dos mangueras, una por la parte inferior y otra por la parte superior. La de la parte inferior va a ir adherida al grifo del agua, porque en todo el proceso el agua debe ir circulando. Acá en el balón vamos a colocar estos núcleos de porcelana que me van a ayudar a controlar la temperatura, y de esta forma vamos a evitar que hayan salpicaduras y posiblemente ocurra dentro del laboratorio un incidente o algún accidente y el estudiante, si estamos acá en el laboratorio, se pueda quemar. Además de eso, vamos a tener una probeta de 100 mililitros, que es donde vamos a recoger el primer componente que va a salir de los dos que vamos a utilizar, el etanol y el agua, por punto de ebullición. De esta manera vamos a proceder a realizar
el procedimiento para separar esos dos componentes. Lo primero que vamos a hacer es agregarle los dos componentes y para ello también utilizamos un embudo de vidrio. La capacidad del balón con desprendimiento lateral es de 250 ml. Vamos a utilizar las 3/4 partes de esos dos componentes. Entonces colocamos el embudo tratando de que no se nos vaya a ir por la turbodura, ¿sí? Y el primer componente que vamos a echar es el etanol. Suspendemos un poquito el embudo y agregamos el etanol. Posteriormente agregamos el agua. Retiramos el embudo y agregamos lo que ya les había dicho, los núcleos de porcelana, para que nos ayude a controlar la temperatura. Con cuidado porque de pronto nos podemos partir el balón. ¿Sí? Y vamos a colocar el termómetro a la altura del desprendimiento lateral. Vamos a tomar la temperatura inicial que nos la va a indicar lógicamente el termómetro, y ya cuando empecemos a hacer el calentamiento podemos elaborar una tabla que va tiempo versus temperatura, y de esta forma vamos a obtener, como ya habíamos dicho, el primer componente, que debe salir el que menor punto de ebullición tiene. Entonces vamos a proceder a hacer el calentamiento, empezar el calentamiento. Vamos a prender el mechero de Bunsen. Abrimos la llave. Ya ahí empezó el calentamiento y debemos observar la temperatura que nos está marcando el termómetro. Y de ahí en adelante empezamos cada minuto a registrar las temperaturas y elaboraremos una tabla. De esta manera podemos observar que la temperatura a la cual empezó a salir las primeras goticas fue más o menos una temperatura de 78 grados centígrados, que es el punto de ebullición del etanol, 78.37 grados centígrados. Entonces de esta manera vamos a recoger una cantidad más o menos que equivalga al 50% de la capacidad que echamos en el balón de destilación. Entonces ahí podemos observar en la probeta la cantidad de etanol que está saliendo y que debemos recoger para que esta práctica de laboratorio por destilación nos quede acorde con lo que hemos mencionado. Asimismo, podemos observar en el tablero donde tenemos las tablas que se realizaron de tiempo versus temperatura, donde
pues minuto cero, que es la temperatura del laboratorio, estábamos a 22 grados centígrados y empezamos de cada 2 minutos, minuto 5, 27, al minuto 7, 38 grados, al minuto 9, 47, al minuto 10, 55, al minuto 15, 63 y al minuto 20, 78 grados centígrados, que fue donde empezó a salir las primeras gotas de etanol y por lo tanto ahí vamos a decir que el punto de ebullición del etanol es de 78.37 grados centígrados. Continuando con la práctica de laboratorio de separación de mezclas, a continuación vamos a hacer el proceso de sublimación. El proceso de sublimación consiste en el cambio de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, es decir, al paso directo del estado gaseoso al estado sólido se le denomina sublimación inversa. Eso es el proceso que vamos a hacer ahorita. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar un vaso precipitado, una cápsula de porcelana, una espátula, una placa de calentamiento, un trípode, el mechero de Bunsen y vamos a utilizar como reactivos o como sustancias, vamos a utilizar el naftaleno, carbón y cloruro de sodio o sal. Esos tres componentes los vamos a depositar en un mortero con pistilo y los vamos a triturar para poder hacer el proceso de sublimación. Una vez que tengamos ya estos tres componentes, el naftaleno, la sal y el carbón, lo depositamos acá, como les dije anteriormente, y vamos a agitar, agitamos y tenemos acá ya los tres componentes que están dentro del mortero con pistilo. Vamos a tomar una espátula y vamos a agregar una cantidad considerada en el vaso precipitado. Aquí tenemos ya los tres componentes en el vaso precipitado y le vamos a colocar una cápsula de porcelana, pero a esta cápsula de porcelana le vamos a agregar con el frasco lavador una cantidad de agua y va a ir colocada en el vaso precipitado. Este montaje, así como lo tenemos, lo vamos a llevar a calentamiento. Ese calentamiento debe ser de forma moderada para evitar que haya algún incidente. Debemos tener mucha precaución en ese calentamiento. Entonces lo vamos a llevar directamente al montaje y vamos a empezar a hacer el calentamiento en forma moderada. Vamos a prender el mechero.
y empezamos a hacer el debe ser de esta forma ese calentamiento para que pueda ocurrir la sublimación. Como tenemos ahí esos tres componentes, carbón, sal y naftaleno, por punto de ebullición va a salir el que menor punto de ebullición tenga. Entonces ahí podemos ir observando qué sucede en este proceso. El vaso se va a ir colocando en una forma blanca porque son esos gases que se van a ir desprendiendo. Aquí ya vamos a terminar con el proceso de la sublimación y les voy a mostrar cómo quedó el naftaleno adherido a la cápsula de porcelana. Para ello vamos a utilizar una pinza para crisol. Aquí podemos observar que el naftaleno ha quedado adherido a la cápsula de porcelana. Este proceso es el que se denomina sublimación. En el vaso precipitado nos quedó dos componentes, que es el carbón y la sal. Con esos dos componentes vamos a hacer el último proceso, que es el de filtración. Para ello vamos a dejar que el vaso precipitado con el carbón y la sal se reposen un poco, se enfríen un poco y le vamos a agregar 50 mililitros de agua. Vamos a agitar y vamos a empezar a hacer el proceso de filtración, que es el último de los métodos que vamos a utilizar en la separación de mezclas. Continuando con la práctica de laboratorio de separación de mezclas, vamos a hacer el último proceso, que es el de filtración. Acá en el vaso precipitado nos quedaron dos componentes, que es el carbón y la sal. Le vamos a agregar en la probeta, le vamos a agregar 50 mililitros de agua. Con el agitador, ¿sí?, vamos a revolver y tomamos el papel filtro y lo vamos a doblar de la siguiente manera. Le hacemos una pestañita canto al centro y lo vamos a colocar sobre el embudo de vidrio para empezar
a hacer la filtración que va a caer acá en el Erlenmeyer. Es rápido, miren, ya está empezando a salir y hacer la filtración, que es el último proceso que vamos a hacer de separación de mezclas. Vamos a esperar que se haga toda la filtración y en el papel filtro, ahora le mostramos, va a quedar el carbón y va a caer en el Erlenmeyer agua con sal. De esta forma terminamos los 3 procesos de la práctica de laboratorio de separación de mezclas. Con la práctica de separación de mezclas conocimos 3 métodos para separar las mezclas. Uno de ellos fue la destilación, otro fue la sublimación inversa y la filtración. En ellos, pues cada uno determinamos cómo se puede separar un componente de otro perteneciente de una mezcla. Recuerda siempre anotar todas tus observaciones en cada una de las experiencias, desarrollar la gráfica de tiempo y temperatura que se utilizó acá en la destilación, responderse a preguntas como ¿qué le sucede a la mezcla dentro del balón de destilación? ¿Cómo sabemos si las sustancias o los componentes se separaron de la mezcla? ¿Qué ocurre si en el proceso de destilación existe una fuga? ¿Cómo se altera la separación? ¿Cómo puedo reconocer los componentes? Esas son las preguntas que debemos darle solución en el desarrollo de esta práctica. Espero que esta práctica haya sido muy provechosa para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.